Hola amigos, y hoy el tema es... Paraísos fiscales, un cáncer de evasión. Recordemos, en el paraíso terrenal, el desacato les costó a Adán y Eva un castigo de por vida. Este árbol, bueno, cayeron en tentación y ¡zas! Y solo por despacharse una mordidita. Pero la justicia terrenal, lejos de castigar el mal comportamiento del hombre en los paraísos fiscales, parece estimularlo. Por culpa de estos paraísos, los gobiernos de todo el mundo dejan de captar miles y miles y miles de millones de dólares en perjuicio de los más amolados de la sociedad. Lo increíble es que llevan años operando, muchos años operando como tapaderas de los defraudadores y evasores y parece que aún no ha nacido quien les ponga un hasta aquí. Delincuentes de cuello blanco, miembros de la mafia, han encontrado en estos sitios, paraísos fiscales, un refugio para no ser molestados por el fisco. Pero también personajes del arte, la política, la farándula y el deporte han ido a buscar las ventajas de los paraísos fiscales para evadir impuestos. Les sugiero que vaya por las palomitas, regrese y no se mueva de su lugar porque tenemos nombres, muchos nombres de famosos nacionales e internacionales presumiblemente involucrados en esta situación. Antes vamos a recordar qué son los paraísos fiscales. Son territorios o estados cuyos sistemas tributarios favorecen de manera especial a sus no residentes. Es decir, no viven ahí, empresas o particulares. Su principal característica es que ofrecen a las empresas y los ciudadanos, a las personas, férrea protección del secreto bancario. Además, no tienen convenios tributarios con otros países y no poseen normas de control de movimiento de capitales. Estas características hacen de los paraísos fiscales el lugar ideal para blanquear el dinero y reciclar capitales. Pero, ¿cuántos paraísos fiscales existen hoy en el mundo? Hay nada menos que 72 detectados, pero son 10 los que guardan con más celo el secreto bancario y son, por ende, los más socorridos. ¿Cuáles son? Pero no lo divulguen, no lo divulguen, ni menos a las personas en los palacios de gobierno. No les vayamos a dar ideas, De acuerdo con la revista Quién, del 7 de abril del 2016, el número 1 es Suiza. Su secreto bancario es como una tumba. 2, Hong Kong facilita el movimiento de fondos y no les importa mucho quiénes son los dueños de esos recursos. 3, aunque usted no lo crea, Estados Unidos. De acuerdo con BBC Mundo, tan solo en Delaware hay más marcas registradas, hay más empresas registradas que habitantes. Existen 945,000 compañías, la mayoría de ellas extranjeras, y muchos de estos consorcios denunciados como empresas fantasma, es decir, ni siquiera existen. Otros estados de la Unión Americana con secreto financiero son Wyoming, Nevada y Arizona. El cuarto paraíso fiscal, Singapur. En la quinta posición, uno de los más famosos de todos, las Islas Caimán. En esta ex colonia británica, las compañías no tienen ningún registro público y nadie va a revelar la identidad de sus clientes, a menos que la justicia obligadamente les exhorte a hacerlos. El sexto sitio lo ocupa Luxemburgo. Según el sitio web de Expansión, es el favorito para muchísimas firmas de prestigio como Apple, por ejemplo. No esta, la de computación. Amazon, Pepsi y más de 300 empresas multinacionales de gran talla. Se ahorran miles y miles de millones de dólares en impuestos. Líbano es el número 7 de la lista. Es la Suiza, pero del Medio Oriente. Los depósitos bancarios privados en este paraíso ascendían en el 2016 a 120,000 millones de dólares. En los lugares 8, 9 y 10 se encuentran Alemania, Bahrein, en el Golfo Pérsico y con puros clientes árabes. Y Dubái, por supuesto, un paraíso
que ha traído grandes cantidades de dinero sucio y con fines de evasión de impuestos provenientes de Asia y de África, entre otros. Sin embargo, la ONG británica Oxfam, ¿se acuerda? Esa que lucha contra la desigualdad en el mundo, considera que el paraíso fiscal más agresivo de todos se encuentra en las Islas Bermudas. Seguramente recuerda el escándalo de los papeles de Panamá, donde un grupo de periodistas filtró más de 11 millones de documentos confidenciales del despacho Mossack Fonseca, especializado en ofrecer discretos servicios financieros para las personas que tienen muchísimo dinero. El asunto se destapó en abril del 2016. Bueno, pues las Islas Vírgenes Británicas recibieron a más de la mitad de las 200,000 sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca, hoy en el centro del escándalo. Bueno, ¿y a mí qué? Pues que se lleven el dinero afuera. A mí no me afecta, podría pensar usted. ¿Pero qué cree? Le tengo una mala. Sí nos pega, claro que nos pega, sobre todo en naciones donde hay pobreza, como es el caso de México. Esta investigación de Oxfam, publicada en diciembre del año pasado, 2016, arroja un dato mucho más que revelador. La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales supone para los países pobres dejar de percibir al menos 100,000 millones de dólares cada año en impuestos. Con ese recurso, con esa lana, alcanzaría para garantizar acceso a la educación a 124 millones de niños que no lo tienen, según informa la UNESCO. Serviría o pudiera servir también para servicios de salud que evitarían las muertes de 6 millones de pequeños cada año, de acuerdo con un reporte llamado The Lancet en el 2014. Otro informe de Oxfam, publicado por el portal argentino Notas, nos indica el papel de los paraísos fiscales en el aumento de la brecha entre ricos y los pobres. El informe de Oxfam, del que hablo, indica que la economía mundial ha duplicado su valor en los últimos 30 años. El organismo explica que hay 78 billones de dólares norteamericanos circulando en el planeta y que el problema radica en que alrededor del 8% de ese valor, 6.2 billones de dólares norteamericanos, está, pues quién sabe dónde está escondido. ¿Dónde cree? ¿Dónde cree? Pues sí, en los paraísos fiscales. Para darle una idea, el PIB, el Producto Interno Bruto, la riqueza que generan Alemania y el Reino Unido juntos es menor a esa cantidad. O sea que si estos capitales se quedaran en sus países de origen, cerca de 190,000 millones de dólares en impuestos al año estarían disponibles para los gobiernos de prácticamente todo el mundo. En el 2014, el director del Centro de Política Internacional de Washington, Raymond Baker, habló de los nocivos efectos de los paraísos fiscales. Resulta muy preocupante, porque esto tiene dos terribles consecuencias. Primero, destruye el capitalismo. Y segundo, este sistema propina un golpe fatal al desarrollo económico de los países pobres. Los impuestos no recaudados comprometen a los presupuestos públicos, o sea, se recortan servicios básicos como la educación y la salud. En eso ya tenemos experiencia en México. Y peor aún, obliga a los gobiernos a subirnos los impuestos a quienes pagamos los impuestos. A partir de la crisis financiera global que estalló en el 2008, algunos países buscaron la manera de recobrar parte de esos miles de millones de dólares ocultos en los paraísos fiscales. Inclusive la OCDE y el Grupo de los 20 han hecho llamados a más de 90 países para que compartan su información financiera en un intento por tomar medidas contra los acuerdos que están finalmente hablando lo oscurito. ¿Y sabe usted cuál ha sido la respuesta? Imagínese, un artículo de Associated Press publicado en Animal Político en abril del 2016 sostiene que el ex primer ministro británico David Cameron fue de los más enérgicos al momento de exigir mayor transparencia en asuntos fiscales. Pero cuando estalle el escándalo de los papeles de Panamá,
pasó la vergüenza de su vida. ¿Qué nombre cree usted que salió en la lista de quienes buscaron paraísos fiscales? Pues sí, el de su difunto padre, Ian Cameron. Por cierto, ahora sí, le tengo la lista de los famosos que han decidido trasladar sus fortunas a los paraísos fiscales. Es una relación que publicó en el 2014 el sitio español elmundo.es. El tenor Plácido Domingo, quien abrió un fideicomiso en la pequeña isla de Jersey. Ahí mismo el actor Mel Gibson cuenta con un fondo fiduciario. El piloto italiano de motociclismo, Valentino Rossi, quien al ser descubierto por la hacienda de su país tuvo que pagarle nada menos que 35 millones de euros. Ni siquiera le sirvió la moto, ¿eh? ¿Se acuerda de James Bond? Exactamente. Sean Connery, citado para declarar como un imputado en la trama de corrupción urbanística en Marbella, donde el actor vivió antes de trasladarse definitivamente a las Bahamas. Lo mismo hizo el otro James Bond, al parecer es un problema de los James Bond. Roger Moore, fallecido en mayo de este año 2017, pero él prefirió Mónaco. Uno de los casos más sonados en la España fue el de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, quien guardó sus ahorritos en Andorra. Otro celebrity, el cantante Marvin Gaye. Para evadir al fisco se mudó a Los Ángeles, de Los Ángeles a Hawái, de ahí se cambió a Londres y un año más tarde a Bruselas. No sabemos si un día nos va a caer en la Ciudad de México, pero bueno. Phil Collins, quien declaró en 1997 que se iba del Reino Unido por la victoria del Partido Laborista, pero nadie se la creyó, ¿no? Cuando eligió a Suiza como su nuevo hogar. Los mismos pasos siguió otro cantante británico, David Bowie. En 1976 no soportó la idea de pagar a Hacienda el 83% de su fortuna, valuada entonces en 500 millones de libras. A principios de los 70, exactamente, los Rolling Stones, Mick Jagger en específico, líder de los Rolling Stones, de plano dijo, son muchos impuestos. Y más que buscar un paraíso fiscal, simplemente se mudó con todo y fortuna e incluso la basinica a Francia, donde paga mucho menos al fisco. ¿Se acuerda de un actor, este actor? Gerard Depardieu siguió el ejemplo, pero él se mudó a Bélgica. Yo pensé que estaba gordito porque se tragaba todos los impuestos. Bueno, uno de los pilotos mejor pagados del mundo, Fernando Alonso, abandonó las tierras asturianas para irse a Suiza. Se fue en su Fórmula 1. Pero cuando el gobierno de España anunció la amnistía fiscal para las rentas altas, Alonso regresó al terruño querido para contribuir a la causa fiscal. El diseñador italiano Valentino fue condenado a pagar 33 millones de euros por evasión de impuestos, luego de que se comprobó que fijó su residencia ficticia en Londres. ¿Y usted qué dijo? ¡Ay, qué padre! Aquí no hay mexicanos. Pues no, sí hay. La revista Forbes publicó en septiembre del 2016 un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una filtración conocida como Bahama Leaks. Entre ellos figuran el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clarión, ¿se acuerda? Niurka Sáliva Benítez, esposa del exalcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez. Hay, ¿qué cree? Funcionarios vinculados a Pemex. En el caso Bahama Leaks, el Servicio de Administración Tributaria encontró a 323 contribuyentes mexicanos vinculados. En Delaware están registradas las marcas de tequila Honor y Honor del Castillo, propiedad de la actriz Kate del Castillo. Ambas marcas se encuentran bajo investigación en México y en Estados Unidos, y no precisamente por su calidad de almacenamiento. ¿Y cómo olvidar al hermano incómodo Raúl Salinas, cuya fortuna fue calculada por el fiscal suizo Valentin Rochester en 450 millones de dólares? El angelito abrió 10 cuentas en 6 bancos de Suiza por más de 110 millones de dólares. Juan Armando Hinojosa Cantú, sí, el mismísimo dueño de Higo, a quien movió más de 100 millones de dólares en paraísos del Caribe. En la lista está el nombre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien intentó asociarse con Mossack Fonseca en el 2011, cuando era miembro del Consejo de Administración de OHL.
Y ya entrados en nombres, ya entrados en gastos, decimos en México, ya entrados en los nombres de quienes disfrutan las ventajas de esos paraísos fiscales, rápidamente le tengo a los astros del fútbol. El primero, Cristiano Ronaldo, no sé si por ser cristiano, pero quien de acuerdo con el diario El Mundo de España desvió a un paraíso fiscal al menos 150 millones de euros, unos 168 millones de dólares, para ocultar ingresos por derechos de imagen. Otro líder de las lides balompédicas, Lionel Messi, acusado de defraudar a la Hacienda española por 4.5 millones de dólares. Para las autoridades, él y su padre, Horacio Messi, utilizaron paraísos fiscales en Belice y Uruguay para ocultar sus ganancias. Otros jugadores bajo investigación de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Provincial de Madrid son Xabi Alonso, Ángel Di María, Ricardo Cavallo, además están Fabio Concentrao del Real Madrid y Radamel Falcao del Mónaco. Amigos, y el tema es que los paraísos fiscales son una forma de legalizar la ampliación de la brecha entre ricos y pobres en prácticamente todo el mundo. La evasión de impuestos frena la distribución de la riqueza, frena obras, frena salud, frena educación. Es decir, es una forma en que la pobreza se mantiene. Es importante que los máximos organismos internacionales ejerzan mayor presión sobre estos paraísos fiscales para equilibrar la balanza, o al menos teóricamente se puede hacer a favor de quienes menos tienen. El tema es que si se tomaran medidas adecuadas, sería posible borrar del mapa estos paraísos fiscales. ¿Qué pasaría si los gobiernos niegan capacidad jurídica a cualquier empresa relacionada con esos paraísos fiscales? También puede legislarse en la materia que se prohíba la contratación de empresas con sospecha fundada de tener relación con esos paraísos fiscales. Total, si quisieran, pudieran. No habrá expulsados del paraíso como Adán y Eva, pero al menos podrían alejarse de las tentaciones, como nosotros no pudimos hacerlos en el caso de la manzana. Nos vemos la próxima.